Mis padres me dejaron solo en mi graduación de universidad porque mi hermana adorada estaba eligiendo el banquete de su boda, pero yo me vengo de una forma épica. Les daré contexto de todo este drama. En mi familia siempre existió una diferencia. Mi hermana Patty era la niña dorada de mis padres. Ella nunca tuvo que hacer un esfuerzo para ser consentida o elegida por ellos. En cambio yo, Raúl, de 28 años actualmente, tuve que esforzarme lo doble, conseguir trabajos para pagar mis estudios, ayudar con los gastos de la casa desde los 18 años, administrar las finanzas y aún así no era valorado y mucho menos visto. Actualmente yo vivo en un departamento pequeño, donde me siento muy cómodo, pero aún sigo pagando luz, agua, internet y la renta para mis padres, incluyendo también despensa y cosas para mi hermana. Aunque ella es menor, ya tiene 25 años, no trabaja y dejó la escuela. Siempre tiene un proyecto en mente, maestra de yoga, venta de cosméticos, masajista, cantante, pero deja siempre todo a medias. Todo es financiado por mí y mis padres. Nunca le ponen un pero a sus sueños, siempre la apoyan aunque sea algo ridículo. Yo me sentía muy bien por poder apoyar a mis padres, los amaba mucho, pero nunca me había dado cuenta que solo era su cajero automático y no me veían como un hijo que merecía cariño y apoyo. Antes de mi graduación les mandé en el grupo de la familia una invitación digital para que apartaran la fecha con un mes de anticipación. Todos me felicitaron, pero mi madre solo contestó con una cara sonriente, mi padre con un pulgar arriba y mi hermana ni siquiera tuvo la decencia de comentar algo. Cada que hablaba con mis padres o los visitaba, les decía lo emocionado que estaba por el día de mi graduación, que yo daría el discurso de generación y que era un día muy especial, pero ellos solo cambiaban de tema, diciendo que necesitaban dinero porque Patty tenía que comprar su vestido de novia, rentar el lugar para la boda, los banquetes y los arreglos. Me sentía ignorado, pero eso era muy común en la familia, ya lo habían normalizado y yo mismo me incluía en esas pláticas para saber cuánto tenía que darles para todos esos gastos. Invité a la graduación a mis padres, a mi hermana, a unas tías y a mis abuelitos. Les mandé un mensaje a cada uno para que me confirmaran si podían asistir. Todos me contestaron menos mis padres y mi hermana. Solo tenía el tema de la boda y me mencionaban todos los gastos que yo tenía que pagar. Creo, eso fue una señal que ignoré. Un fin de semana antes de mi graduación le pedí a mis padres que me acompañaran a elegir un buen traje para ir muy presentable. Quería su opinión, pero pronto cambiaron todos los planes. Me llevaron al lugar donde sería la boda, para que yo pudiera hacer el contrato y pagar el lugar. No me molestó, porque era algo común. Primero iban las cosas de Patty, antes de las mías. Pero se negaron a ir conmigo a escoger mi traje, porque se sentían muy cansados. Eso me puso muy triste, pero los justifiqué, pensando que ya eran mayores y que estaban cansados de todos los preparativos de la boda. Llamé a Omar, un amigo de años, para que él me acompañara. En el camino le conté lo que pasó y él se sorprendió. Me dijo que yo ya había aguantado muchas faltas de respeto, que cuándo abriría los ojos, que aunque fueran mis padres, solo me veían como cajero automático. Yo me enojé con él por esos comentarios, afirmando que yo ayudaba por amor, que eso hacen las familias, que ellos solo estaban cansados. Cambiamos de tema, escogí mi traje, el cual me quedaba como hecho a la medida. Me la pasé muy bien con él, fuimos a comer, a jugar boliche y a tomar unas cervezas. El día de mi graduación me arreglé con mucho esmero. Les mandé mensaje en el grupo de familia donde especificaba en dónde nos veríamos. Llegué al auditorio, vi a mis tías, llegaron junto con mis abuelitos. Esperamos a que llegaran mis padres, pero no los veía. Les estuvimos marcando y mi tía Lore me dijo con una voz maternal: «Hijo, yo creo que se les hizo tarde. También hay mucho tráfico, quizá llegan en unos momentos. Tú no te preocupes, tú mejor enfócate en tu discurso y en tu día». Eso me relajó. Nos metimos al auditorio. Di mi discurso con una firmeza increíble. Disfruté mi día hasta que fue el momento de las fotos.
Vi que mis padres no estaban, me derrumbé, empecé a llorar como un niño pequeño. Mis abuelos y mis tías trataban de consolarme. De un momento a otro, mi abuelita Tere agarró su celular, le llamó a mi madre y le gritó por teléfono, que estaba muy decepcionada. ¿Cómo le podía hacer eso a su propio hijo? Que era un día muy especial. En ese momento no supe qué contestó mi madre, pero mi abuela le dijo con voz enérgica que ella no la había criado así, para ser una mala madre, priorizar siempre a un solo hijo, que mi hermana podía esperar y que estaba priorizando a alguien que nunca le había ayudado y a quien siempre le había ayudado lo dejaba de lado, que solo era utilizado como pañuelo desechable, que solo lo agarraban cuando servía y cuando no, lo botaban. Esas palabras me llegaron hasta el alma. Nunca había escuchado hacia mi abuelita. Era verdad, yo siempre los había ayudado, pero ellos nunca tenían tiempo para mí, y mucho menos cuando yo lograba algo. Eso fue el momento en donde yo abrí los ojos. Me di cuenta de que todo lo que me había dicho Mar era verdad, que solo era utilizado para pagar las facturas y caprichos de todos, pero que yo no contaba para ellos, que no me consideraban familia. Abracé a mi abuelita. Todos me dieron un día increíble. Disfruté de las personas que en verdad me amaban. Fue duro, pero entendí que solo tenía que estar con las personas correctas en ese momento especial. Mi abuelita me pidió que me quedara en su casa, que no quería que estuviera solo. Sabía cómo era mi madre y sabía que me iba a querer culpar. Mis abuelitos me consintieron, ellos siempre estaban para cuidarme, pero no se habían metido mucho, o eso creía, porque platicaron conmigo como siempre hablaban con mi madre, que no tenía que hacer a un lado a un hijo, que veían el favoritismo. Tanto fue así su preocupación que dejaron su testamento dándome dinero y su casa, con muchas cláusulas específicas para que no me pudieran quitar mis padres todo lo que ellos me dejarían. Sabían que yo era el hijo que aportaba todo, el responsable, que siempre había ayudado a mantener la casa, que mi hermana solo se gastaba el dinero en tonterías y fiestas. También me agradecieron porque el año pasado les ayudé mucho a mi abuelito cuando se lastimó la cadera. Yo lo llevaba a las consultas médicas, a pesar de tener 2 trabajos y estudiar. También pagué parte de los medicamentos que consumían desde hace varios años. Mis tías también los ayudaban, pero mi madre, su prioridad siempre era mi hermana. Les comenté que había reflexionado con todo lo que me había pasado en la graduación, que ya no quería seguir cargando todo ese peso, mucho menos para personas que no me valoraban. Ellos dijeron que me apoyaban en todo y que para eso tenía que planear el siguiente paso. Apenas habíamos acabado de hablar cuando recibí una llamada de mi madre. Contesté y puse el altavoz. Me gritaba, insultaba, que por mi culpa mi abuela se había enojado, que yo era un llorón por hacerlos quedar mal enfrente de toda la familia, que ellos tenían cosas mejores que hacer, que hoy era el día de probar los banquetes para la boda, que era un insensible que no consideraba a Patty, que iba a tener una boda y todo esto era más importante que un discurso tonto. Seguía hablando y yo me paralizaba con cada palabra, pero mi abuelo reaccionó rápido y colgó. Enojado dijo: Raúl, ya basta, no permitas que te insulten. Desde hoy retírales tu apoyo, verás que sabrán valorarte. Sé firme con tus decisiones y así te harás de respeto. Mi abuelo pocas veces hablaba, pero cuando lo hacía era para decir algo que impactaba. Medité sus palabras y en esa misma noche cancelé todas las transferencias que ya estaban predeterminadas en mi aplicación. Cancelé todas las extensiones de la tarjeta y lo mejor fue cancelar todos los contratos que había firmado de la boda. Adiós lugar, adiós iglesia, adiós banquete, adiós músicos. Al día siguiente me sentí fatal, con un nudo en la garganta. Creía que era el peor hijo del mundo, porque les había quitado todo a mis padres. Sabía que no iban a poder mantener sus gastos si les quitaba el dinero. Tenía una taza de café moviéndola de un lado a otro, cuando de repente mi abuela me abrazó, como si hubiera leído mis pensamientos y me dijo: no eres un mal hijo. Yo he visto lo mucho que amas a tus padres, pero ellos no valoran tu esfuerzo. Mi abuelo, al escuchar estas palabras, me miró fríamente y dijo: un hombre tiene que estar firme en sus decisiones. Si ya les quitaste tu apoyo, no cedas, aunque te griten o culpen. Sé fuerte,
sé que puedes. Pasaron pocas horas de esa plática, cuando mi madre me llamó, después mi hermana y mi padre. No contesté ninguna llamada, entonces me inundaron con sus mensajes, diciendo que no podían pagar la despensa, ni su maquillaje, que les estaba haciendo un oso mundial, que tuvieron que regresar todas las cosas. Mi padre me dijo que era una vergüenza de hijo, que por mi culpa la familia estaba quebrándose, que había regado chismes de que ellos eran malos padres, que mi madre estaba hasta enferma de los nervios por tanto caos, que los familiares no dejaban de preguntar el por qué no habían ido a mi graduación y por qué me trataban tan mal. Exigía que necesitaba darle el dinero más tardar en 3 días, que no podía dejar mis obligaciones como hijo, y que si le pasaba algo a mi madre iba a ser por mi culpa, por ser un malagradecido. Sus palabras me estaban tentando a retroceder, pero mis abuelitos siempre estuvieron apoyándome en cada momento. Cambié mi número y cada que mis padres querían ir a la casa de mis abuelos para enfrentarme, ellos no le permitían la entrada. No podían acceder a mí, entonces fueron a visitarme a mi trabajo. Gritaron como locas en recepción, diciendo que yo era un mal hijo, que las dejaba sin comer, que les pegaba y que amenazaba con quitarles todo. No sabía cómo manejar todo esto, pero lo bueno es que Omar trabajaba conmigo. Se movió rápido, llamando a seguridad para que la sacaran, y les gritó que si volvían a ir a mi lugar de trabajo, las demandaría por acusaciones falsas, por intimidación y hostigamiento. Mi hermana le escupió a Omar. Lo bueno es que él estaba muy lejos como para que lo manchara. Yo vi todo desde la oficina. No me atreví a bajar, tenía mucha pena y miedo. Habló con el jefe, que quería respuestas de todo lo que había pasado. Al regresar Omar me dijo que mi jefe me había dado una semana de descanso, que tenía que arreglar este problema, que sí se había molestado mucho por el escándalo. Le di las gracias y salí, casi corriendo, para que no encontrara en el camino a mi madre y a mi hermana. Llegando a la casa de mi abuela les conté todo. No lo podían creer. Le hablaron a mi madre. La verdad no supe qué pasó, porque solo me encerré en mi cuarto y me quedé dormido. No podía entender por qué mi familia me trataba como un enemigo. Al día siguiente empecé a sentirme mal, cansado. Mi color de piel cambió a un gris opaco. Me preocupé y fui al doctor. Me hicieron pruebas, pero todo salía bien. Pasó la semana que me habían dado en el trabajo. Tuve que renunciar porque cada día me sentía peor. Omar me iba a visitar de vez en cuando y yo sobrevivía aún con mi otro trabajo en línea. Mis abuelitos me ayudaron muchísimo y me cuidaban. Pero cada día empeoraba. Se me empezaron a caer los dientes cuando comía, mis uñas se quebraban, el cabello se me caía por mechones, tanto que ya tenía hoyos sin cabello. Me seguía haciendo estudios sin encontrar nada. Muchos decían que era por el estrés de lo que estaba pasando con mi familia y me recetaron ansiolíticos. Los tomaba, pero no sentía mejoras. Mis abuelos estaban muy asustados y decidieron llevarme al pueblo para descansar, pero en realidad era para ir a ver a Marta, una bruja famosa de Guerrero. Al segundo día fuimos a verla. Yo no quería ir porque sabía que esa mujer les iba a robar el dinero a mis abuelitos. Eso no existía y ya había gastado demasiado con mis consultas y medicamentos. Al verme, empezó a decir cosas en otro idioma. Me veía con desconfianza y hacía gestos de asco. Me empezó a limpiar con hierbas y alcohol. Me empezó a arrancar la ropa y fue cuando no me dejé. Mi abuela dijo que no me preocupara, que dejara que hiciera su trabajo, que si tenía pena por ella, que se voltearía, pero que le diera la oportunidad a esa señora de curarme. Me taparon los ojos y ya no pude ver nada. Me hicieron muchas cosas, pero no puedo describirlas. Yo me sentía muy mareado, que todo me daba vueltas. Me dieron de tomar algo que no pude ver, pero sabía asqueroso. Empecé a vomitar. Me quería quitar la venda de los ojos, pero no me dejaban. En cada vómito sentía que me ahogaba, que se me salían animales vivos y pelos. Sentía que cosas se me corrían en la boca. Tenía una gran desesperación de salir corriendo de ese lugar y ver qué estaba pasando. Mi abuela lloraba, gritaba sus oraciones con voz desesperada. La señora Marta le pedía que orara más fuerte y que no se espantara, que esto era normal.
Me derrumbé, no supe nada hasta el día siguiente. Estaba en la cama mareado, mi abuela al lado mío y la señora Marta poniéndome plantas en la cabeza. Me dijo que una chica más joven que yo, de mi línea de sangre directa, morena, cabello corto y chino, con ojos almendrados, me estaba haciendo mucho daño. Se me vino la imagen de mi hermana Patty. De inmediato vi a mi abuela con ojos de sorpresa y al mismo tiempo los dos dijimos, Patty. Marta nos pidió que buscáramos en el patio de mi casa o de la casa de mi abuelita un objeto extraño que estaba debajo de una planta nueva. Tenía que ser una foto mía o un objeto mío, que lo tenía que buscar pero no lo podía agarrar, que me iba a dar unos polvos para que cuando encontrara eso se los echara encima y rezara 3 Padres Nuestros. Y que tenía que volver una vez al mes para seguirme limpiando, que sabía que ya me sentía bien, pero tenía que quitarme todo. Asentí y me quedé dormido. Pasamos una semana en el pueblo. Yo no podía creer todo lo que me había pasado. Al llegar a la casa de mi abuelita revisamos todo y no encontramos nada. Fuimos a mi departamento y afuera en la entrada estaba una flor nueva en una maceta, escondida entre los arbustos. Había ido pocas veces a mi departamento, pero de rápido. Nunca había puesto atención desde cuando estaba esa maceta. Aparte, estaba muy bien escondida. Moví con cuidado la flor. Vi dentro, estaba llena de tierra, cabello, una foto mía, gusanos, semillas y otras cosas que no supe qué eran. No las toqué, solo saqué los polvos que me había dado doña Marta y los puse encima. Recé los Padres Nuestros y volví a colocar la flor. Llamé a mi abuela y ella le llamó a doña Marta. Me pidió que con una bolsa negra agarrara toda la maceta y la fuera a dejar en un cementerio. Lo hice, desde ahí todo empezó a cambiar. Me volvieron a contratar en mi antiguo trabajo. Mi salud mejoró, pero también iba cada mes a ver a doña Marta. Mi abuela estaba preocupada por mi hermana Patty. Se estaba enfermando horrible y ya sabíamos por qué era. Todo lo que había pasado a mí le estaba pasando a ella. Yo no quería que le pasara lo mismo. Sabía cómo era sufrir eso. Le comenté en una de mis visitas a doña Marta y ella me dijo que si quería que mejorara a mi hermana tenía que darle de tomar por una semana un té que ella me hizo. Se lo comenté a mi abuela y ella se encargó. Se lo daba todas las mañanas y se fue a quedar con ella para cuidarla. Yo aún amaba a mi hermana, quería que pagara, pero con su salud no. Entonces decidí que era mi turno de cambiar su vida. Volví a ser el hijo buena onda. Les hice creer a mis padres que pagaría todo lo de la boda de mi hermana. No se habían dado cuenta que ya hacía meses que tenía todo cancelado. Contraté a una chica muy bonita para que conquistara a Ramón, el novio de mi hermana. Sabía que era un hombre ojo alegre. Sabíamos que había engañado a mi hermana varias veces y que ella lo perdonaba siempre. Cambié de departamento. Solo Mar sabía dónde vivía. Seguía visitando a mis abuelos y dándoles mi apoyo económico y emocional como ellos lo hicieron en mi momento más crítico de mi vida. Mis tías seguían siendo muy buena onda conmigo y las amaba. Me volví más fuerte, pero a la vez vengativo. Tenía una llama de enojo, pensando cada día cómo mi propia familia quería verme mal, quería sabotearme y verme hasta enfermo, que nunca me vieron como un igual, con amor como yo lo hacía. El día de la boda todos llegamos a la recepción. Contraté el mismo lugar, pero el paquete económico, sin arreglos, sin flores. La comida eran tacos. Sabía que mi hermana quería todo de lujo, igual mis padres, porque eran de aparentar. Habían invitado a sus amigos, familiares y hasta el jefe de mi padre. Al ver todo esto, mi hermana hizo un caos. Estaba gritando, reclamando de todo, diciendo que yo le había arruinado la vida, su día especial. También mi madre se unió a los reclamos. Yo aguanté con risa en la cara. Sabía que aún faltaba lo mejor. Entró Luz, la chica que había contratado. Estaba vestida de una manera elegante con un vestido rojo pegado. Tenía muy hermosa figura. Era una mujer muy linda como modelo de revista. Se acercó a Ramón, le agarró la mano y le plantó un beso apasionado de telenovela. Con su voz sexy tenue dijo: Ramón, ya dile la verdad. Todo el lugar se quedó en pausa. Era un silencio fúnebre. Todos veían a los novios, esperando la reacción de mi hermana. Patty le gritó: ¿Qué te pasa? Es mi prometido. Vete de aquí. ¿Qué es esto, Ramón? No me puedes hacer esto en la boda.
me estás dejando en ridículo con esta mujer. Ramón, viéndole enojado, respondió: ella es mi futura esposa, es mejor que tú en todo, la amo. Tú ya no eres nada para mí, ni siquiera le llegas a los talones. ¿No ves que ella es hermosa y me ama con locura y pasión? No la cambiaría por nada. Se fue con ella, agarrándolo de la cintura y dejando a Patty en el altar. Patty lloró, se destrozó, gocé eso, ver cómo se rompía como yo lo había hecho meses atrás, cuando no fueron a mi graduación, cuando comprendí que no me amaban, cuando entendí que era solo un monedero. Salí sin decir nada y me alejé de ellos. Sigo conviviendo con mis abuelos, mis tías y con Omar, solo con la gente que demuestra que me ama de verdad. Supe que Patty se deprimió por meses. Sigue viviendo con mis padres. Mi madre tuvo que trabajar porque ya no le alcanza para la casa y mi padre tuvo que conseguir 2 trabajos. Aún siguen cuidando de Patty como si fuera una niña pequeña, sin obligarla a trabajar. Ramón solo le duró poco su romance, era apagado y Luz se desapareció de su vida sin avisar. Yo soy feliz, sigo viendo a Doña Marta, me siento mejor y más vivo. Espero les guste mi historia. Gracias, Pánico Satánico, por darnos este espacio. Me gustaría que tu comunidad me escribiera si estuvo bien lo que hice o qué harían ellos. Muchas gracias por leerme y leeré sus comentarios. Pánico Satánico se despide, esperando que nos manden más de sus vivencias con la brujería o cosas paranormales. Dejen un apoyo o comentario para nuestro amigo Raúl. ¿Qué opinan de su historia y si hizo bien en vengarse? Soy Evelyn y les deseo una hermosa semana. No se les olvide contarnos sus historias por el correo panicosatanico.terror@gmail.com. Para que la comunidad crezca, denle a compartir, un me gusta y seguirnos en todas nuestras redes. Todos los datos estarán en la caja de descripción debajo del video. En Instagram se sube una foto del próximo video. También preguntamos por este medio qué temas prefieren. Igual en Instagram pueden mandarnos DM para contarnos sus historias. Pánico Satánico les desea horrorosas pesadillas para que próximamente sean los protagonistas.